Bueno, así da gusto empezar. Buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por venir. Estamos en el ciclo de poetas en la Abadía, hoy alrededor de Alberto Conejero, y no sé si vale la pena presentar al hombre que hay debajo de ese nombre. Lo voy a intentar con unos datos. Tú me haces así o así para no corregirme en público, ¿vale? Bueno, tú naciste en Vilches, Jaén, en el año 78, y a diferencia de muchos de los primogénitos de tu familia, tú no llevas el nombre del abuelo, sino el de un amigo de la mili de tu padre, Albert Mercader. Sabemos de Albert Mercader que estuvo a punto de hacerse jesuita, al final no fue, y también descubrimos, esto a posteriori, que él también era un amante de los gatos y de la poesía, Albert Mercader. Con tu familia te mudas a los 2 años de edad a Madrid, donde te instalas en un barrio de barracas, y por eso, creo yo también, eres un firme defensor, siempre lo has sido, de la educación pública, a ver qué pasa mañana en las urnas. Los veranos, eso sí, siempre transcurren en Jaén, y me voy a ir con Miguel Hernández para abrir boca ya con la poesía, que decía: andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Tampoco levanta la nada la carrera que tú haces, carrera es una palabra fea, pero sí el trayecto, el itinerario. Te conviertes primero en profesor de griego, escribes una tesis, siempre tengo que coger oxígeno antes de decir esto, sobre la canción urbana greco-oriental. Y cuando ya parecía que tenías un futuro como investigador en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de nuevo llega la llamada de la vocación, valga la redundancia, ¿no?, con un montaje de Esperando a Godot que ves en Londres, aunque ya habías estudiado entonces dramaturgia. Recuerdo un día en el que en voz alta te preguntabas qué hubiera pasado si no hubieras asistido a esa función, ¿no? Y me decías, ¿quién sería yo ahora? ¿A quién habría amado? ¿Qué hubiera escrito?, ¿no? De 2014 es un texto que creo que te cambia la vida, pero que también nos cambia la vida a los teatreros y a las teatreras, La piedra oscura. De 2018 es La geometría del trigo, Premio Nacional de Literatura Dramática, y podríamos mencionar también Ushuaia, Todas las noches de un día, Los días de la nieve, pero no nos vamos a extender ni en títulos ni en reconocimientos. Parece que el poeta llega más tarde, con Si descubres un incendio, que es el primer poemario, publicado en 2016, pero solo lo parece, porque ya entonces Sanchi Sinisterra había hablado de un poeta en el escenario. Si cito textualmente, habló de la intromisión de un poeta en el escenario. Me gustaría plantearte unas definiciones de poesía, y tú me trasluces también asintiendo, negando, con cuál estás más de acuerdo, ¿vale? Hagamos un juego. Alguna adivinanza también te voy a plantear. Perfecto. Fisura en el poder logocéntrico. De acuerdo. Esta es de Lehmann, ¿vale? La infinidad de los posibles que nace de la muerte del mundo lógico. También, Bataille. El lugar donde todo sucede, donde todo es posible. ¿Sabes de quién es esta? ¿A que no. Sí? ¿No? Una poeta muy querida tuya. Sí, pero me estoy haciendo... Argentina. Sí, es Pizarnik. de Pizarnik. Vale, muy bien. Lo incomprensible más que lo comprensible, porque es ahí donde empieza el conocimiento. Esta no tiene autor, esta es propia, sui generis. Pero recuerda lo que decía María Zambrano, ¿no?, en su razón poética, que la poesía no se ocupa solo de lo que existe, sino también de aquello que aún no ha podido existir, pero tendría derecho a existir. Pues con esa definición creo que cerramos. Tenemos en la sala de al lado, en la sala vecina, a Rodrigo García, que en una de sus obras deja dicho que quien escriba un poema en este lugar, ahora, en este tiempo y en esta época, rodeado de esta gente, sin desmerecer, es alguien de otro mundo. Eso nos dice Rodrigo García, que el poeta es alguien de otro mundo. Y quería discurrir brevemente sobre la génesis del poeta, ¿no? Un poco así como hacemos tú y yo en los cafés, después de sacarnos el ruido de la rutina, ¿no? Intentamos hablar también
literatura y de poesía. Y para hablar de la génesis del poeta me encontré al azar en esta antología de poetas jóvenes estadounidenses, 50 estados, un poema. Decía Paul Celan que se puede escribir poesía incluso en un campo de concentración y, por lo visto, a las pruebas me remito, también se puede escribir poesía en Estados Unidos hoy y en esta fase del necrocapitalismo. Vamos a establecer es de un poeta joven de Connecticut, entonces vamos a hacer así como una videollamada imaginaria, Connecticut, Jaén, Madrid y también París, porque justamente este poema se llama El albatros, como el homónimo de las flores del mal, donde Baudelaire hablaba del nacimiento del poeta, comparaba al poeta con el albatros, con ese pájaro marino, ¿no?, que tiene alas de gigante, pero que una vez es humillado, una vez que es exiliado a tierra, ¿no? Dice así el poemita: el albatros es el título. Por divertirse, a veces los chicos de la escuela agarran a otro chico, asmático u obeso, de anteojos gruesos, gay o simplemente raro, para darle unos golpes o robarle su almuerzo. Ni bien quedan tirados boca abajo, en el patio, esas criaturas tímidas, rojas como un tomate, respirando agitadas, llenas de moretones, comienzan a arrastrarse buscando escapatoria. Qué patéticos son sus esfuerzos inútiles, cómo ríen los chicos que observan a un costado. Bajando el pantalón, uno expone sus nalgas. Otro agresor se burla de su hermana y su madre. No se parece el poeta al chico que es golpeado, ni a aquel que lo golpea, sino a ambos a la vez. Víctima de sí mismo, abusador de sí, alas imaginarias le impiden caminar. Es un poemita muy sencillo, casi facilón, pero me servía para traer esa paradoja, ¿no?, que es que el poeta se parece al muchacho que es golpeado y al mismo tiempo al que lo golpea, ¿no? Me sirve para pensar, por una parte, en tu fragilidad y por otra, en tu firmeza. Yo he hablado muchas veces de ti en prólogos como el desesperado alegre, como alguien que se refugiaba del lenguaje dentro del lenguaje, como alguien que ofrecía la otra mejilla en forma de versos. La poesía tiene alas imaginarias, ¿no?, como nos decía el albatros original de Charles Baudelaire, y nos dice este poema de un joven poeta, pero estas alas imaginarias en la escena se convierten en remos, y tú lo sabes bien, porque tú no eres un autor de escritorio, sino que también has producido algunas de tus obras, has incluso actuado y diriges también. He tratado de describir a brochazos lo que es el poeta, ¿no?, y me gustaría hacerlo también con el teatrista, con el hombre de teatro, simplemente con una pequeña anécdota personal que me sucedió justamente aquí, en la abadía, cuando vine a ver El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, que, por cierto, la feliz noticia es que se va a reponer también en el mes de diciembre. Esta es una obra que codirigías con tu compañero, con Xavier Bobés, que de hecho estuvisteis nominados como finalistas al Max a la mejor dirección, y en ella unos niños naturales de Castilla la Vieja, un territorio arduo, doy fe. Justamente estos niños, gracias al lenguaje o gracias a la poesía, recordaban aquello que no conocían o aquello que no habían visto nunca, el mar. Esto es el orden de la poesía, pero voy con la anécdota que me hizo comprender algo sobre la ontología del teatro o de la teatralidad. Yo ese día estaba en el patio de butacas, antes de comenzar la función, en la sala José Luis Alonso, y tú sabes que yo no suelo escuchar las conversaciones ajenas, pero a veces no puedo evitar oírlas. Ese día había alguien detrás de mí que se presentó como un crítico. Y la mujer de al lado tuvo dificultades para ubicarlo porque este crítico firma bajo seudónimo y suele utilizar una imagen ficticia como imagen de perfil, ¿no? Entonces, justamente eso me dio que pensar, porque yo sabía que ese día Xavi Bobés, que iba a estar defendiendo la función en escena con Sergi Torrecilla, que se iba a colocar debajo
de los focos, delante también de las miradas juiciosas, esperando, como el muchacho del poema, a golpear o a ser golpeado. Ese día el Xavi Bobés tenía unas canas de más y unas arrugas de preocupación en los ojos porque su mamá estaba en un estado grave, ¿no? Y justamente estaba haciendo lo contrario del anonimato. Estaba, digamos, que en esa sobreexposición que parecía decir, trae tu mano aquí y métela en mi costado, ¿no? Eso me hizo pensar en lo que es la teatralidad, algo que también se nos empezó a revelar cuando estábamos en pandemia. El crítico siguió hablando y dijo que justamente ese camuflaje era para evitar que los artistas y las artistas lo reconocieran y evitar el compromiso, ¿no? Y también me dio eso mucho que pensar, porque cuando tú y yo nos conocimos, hace muchos años ya, yo creo que el deseo no era solo hacer teatro, era vivir en el teatro y vivir entre artistas. Hoy estamos con los artistas que hemos citado, los vivos y los muertos de los intertextos, pero también estamos con Juan Vinuesa, con Zaira Montes, con Eva Rufo y estamos con muchos personajes de ficción, ¿no? Y con todas esas voces también que nos habitan. Precisamente de esa época en la que nos encontramos es este texto, Como no puedo ser Montgomery Clift, aunque aquí está reeditado, porque me consta que tú eres un editor incansable de tus textos, ¿no? Que sigues de alguna manera rindiendo duelos con los Albertos del pasado, reescribiendo los textos. Y me gustaría compartiros una escena y hacerlo con cierta ritualidad, porque como dice Quevedo, leer es escuchar con los ojos a los muertos. Y aquí yo creo que escuchamos a Montgomery Clift, pero también te escuchamos a ti. Porque cuando un autor escribe por un personaje, se desprende de su consciencia y respira por los pulmones de algo que no conoce, ¿no? Aquí de Monty Clift. Voy con esta escena, que es la escena 5 de la obra. Le agradezco que haya acudido puntual, tenía su número guardado desde antes y me he decidido a invitarla. Ya sabe que no suelo conceder entrevistas, pero con usted haré una excepción. Muchísimas gracias. Por supuesto que estoy nervioso. 3 veces nominado, sí, y solo la última pensé que me lo merecía y que me lo iban a conceder. Pero esta vez no se atreverán. ¿Ha visto la película? ¿Encuentra alguna razón para que no me lo den? Me lo concederán, aunque sea para obligarme a subir las escalerillas del teatro, para poder enseñar a las cámaras qué bien les sienta la compasión a sus rostros. Allí va Montgomery Clift, nacido en Omaha, Nebraska, a recoger un Oscar. ¿Lo reconoces? ¿De verdad es él? No puedo mirarle a la cara. Mira cómo se tambalea, mira cómo llora. ¿Estará borracho? Pobre criatura, pobre promesa hecha añicos. Sobre tus cicatrices mal cosidas, tus compañeros de profesión lloran con sus mejores galas unos minutos antes del cóctel y las gambas y los Manhattans. Pero yo les tengo preparada una sorpresa. Acérquese, le contaré un secreto. Les he jodido el espectáculo. He resucitado. Les he arrebatado el penúltimo muerto prematuro de su mausoleo y lo voy a pasear unos cuantos años más para espanto de propios y ajenos. Apunte el titular. El actor Montgomery Clift regresa al teatro con La gaviota de Chekhov. Un teatro pequeño, con eso basta. Estupideces. Claro que voy a poder aprenderme todo el papel. ¿Quién se lo ha dicho? ¿Qué es una fuente? Dígame quién se lo ha contado. Una estupidez, una completa estupidez. No era yo el que tartamudeaba. No era yo. Era mi personaje quien trataba de olvidar mientras el tribunal metía sus largos dedos por la garganta hasta arrancarle las palabras del pecho. Una completa infamia, le digo. ¿De verdad ha visto usted la película? De acuerdo, intentémoslo por última vez, pero sin juego sucio. No le he subido la voz, pero creo que les sirvo más huyendo de ustedes que hablando con ustedes. Sí, puede hacerme una fotografía, pero muévase. Sí, allí está bien. Empecemos por el medio. Yo, Edward Montgomery Clift, aquel que perdió 4 muelas y media vida estampado contra un poste de teléfono, yo, el que se hizo añicos pero sin llegar a romperse, yo el remendado, yo con el labio cosido, yo paseando mi chapucera resurrección por los sets de rodaje, yo curando mis cicatrices con saliva de desconocidos.
¿Cuántas muertes voy a regalarme? Bueno, creo que en este pequeño fragmento, por el cual siento especial cariño, porque a veces siento que tú y yo somos un poco como esa extraña pareja, como Montgomery Clift y Liz Taylor, el romance que no pudo ser, amistad convulsa pero sólida. Siento especial querencia por este texto, lo sabes, es un texto que me ha acompañado, que he leído y he releído. Creo que en él se ve muy bien el cruzamiento del autor de teatro y del poeta, y que de ahí que este texto pueda ser leído y releído en innumerables ocasiones. Para mí la clave precisamente está en la poesía. No importa en última instancia saber qué le pasa al personaje de Montgomery Clift, si golpea o es golpeado. No importa saber cómo termina la obra, si Montgomery Clift vive o muere. Justamente es la poesía lo que hace que el texto sea iterable, ¿no? Decía Pierpaolo Pasolini, que justamente también es dramaturgo, director de cine, pero sobre todo diría también poeta, que justamente el sistema lo come todo, lo devora todo, lo asimila todo, pero no la poesía, que la poesía es inconsumible porque uno puede llegar a leer un libro de poemas 1000 veces sin que se consuma. Finalizo con una pregunta que es ¿en qué orden llegan a tu vida el teatro y la poesía? ¿A través de qué referentes? Y más allá de eso, ¿cuándo llegas a ese territorio de hibridez que es la poesía escénica, que no consiste ni en escribir en octosílabos ni tampoco en una ambición preciosista, ¿no? ¿Con qué certidumbres y con qué incertidumbres llegas a ese mundo? Muchísimas gracias, María. Decías en tu generoso texto que soñábamos no solo con escribir teatro, sino convivir y convivir con las gentes del teatro. Escuchándote me di cuenta de lo afortunado que soy, del regalo que es estar rodeado de gente como vosotros y que una amiga sea capaz de este acto de generosidad y de entregar, compartir aquí estas palabras que me abruman y me emocionan. En primer lugar fue el espanto y el asombro ante el lenguaje, como un niño disléxico. La necesidad, las palabras de repente, el lenguaje, para mí no fueron algo natural o normalizado, sino un territorio extraordinario, el territorio que para mí tenía que conquistar y a la vez que me expulsaba. Esa dificultad, esa relación de extrañeza con el lenguaje, de asombro, de comprender su potencia y su peligro, de comprender cómo el lenguaje multiplica vidas, pero también las termina, cómo hay palabras que nos hacen más llevadera la vida y palabras que suponen un arancel en el alma. De esa extrañeza empieza a configurarse una mirada que tuvo su primera casa en la poesía, en unos versos que están en casa de mi madre en una carpeta, en los que yo trataba de ordenar y ordenarme, de comprender y comprenderme. Así que diría que lo primero fue el poeta. Bueno, el poeta, el niño raro que escribía versos en un papel, aunque quizá eso siempre será un poeta o una poeta. Somos los dos niños disléxicos, sí. Entonces. Y luego precisamente fue, esto ya lo he contado alguna vez, leyendo Bodas de sangre de García Lorca, cuando por primera vez me sucede el teatro o la posibilidad del teatro, donde yo descubro que el teatro es una caja de resonancia poética tremenda, muy fuerte, que en el teatro, como decía Eco, todo es signo, que el teatro es un lugar que expulsa la espuma, la peor espuma del cotidiano, ¿no? Que tiene esa luz más al fondo. Y bueno, y ahí empiezo a escribir para el teatro desde un lugar, me preguntabas también por los riesgos o los peligros, ¿no? Yo desearía que, ese es mi intento, en el teatro que voy aprendiendo y desaprendiendo, que el lenguaje que, al menos desde el texto, un signo más de lo escénico, pero en mi caso importante, espero que no cada vez menos central, pero hasta el momento lo ha sido, que las palabras que lleguen a los espectadores y espectadoras sean palabras, en primer lugar, que los respeten, que los consideren ciudadanos, que los consideren espectadores dignos de un lenguaje extraordinario. Y cuando digo extraordinario no hablo de su belleza, hablo de su naturaleza indócil, de su animalidad, de su peligro, de su naturaleza mágica. Un lenguaje que no esté supeditado a las lógicas de la mercancía, de comprar, de vender,
que nos recuerde al menos una humanidad en peligro siempre y por lo tanto siempre a tiempo de ser salvada. Y creo que el peligro, los peligros en cierto momento sería el preciosismo o lo bonito, como a veces esa primera materialidad del lenguaje puede hacerse bonito y a veces lo bonito es terrible, como decía Shakespeare en Macbeth, ¿no? Lo bello es terrible, lo terrible es bello, como a veces esa primera capa del lenguaje puede ser peligrosa por ser una palabra bonita. Pero yo también creo que mi intento ha sido moverme siempre de un teatro realista. Yo no soy un autor del realismo, no me interesa o no sirvo, o las dos cosas, o lo uno por lo otro. Creo que siempre ese al menos ha sido el intento. He ocupado un lugar un poco híbrido, molesto para muchos, en cuanto no es un teatro, por ejemplo, muy basado en la trama. Como tú decías, yo no soy un autor de grandes tramas, me importa más cómo ocurre o por qué no puede dejar de ocurrir que lo que ocurre. También creo que todas las tramas al final están muy tasadas. Que yo no soy un autor de tramas, no soy un autor de grandes giros o de grandes sorpresas. Intento, como decía el amigo Coltés, también contestando a tu pregunta, para mí otro de los grandes poetas, otro no por mí, sino por los autores que estoy mencionando, como Lorca, o tú que has mencionado por Pasolini, contar con las palabras precisas un fragmento de humanidad que sea importante para otra persona. Eso decía Bernard Marie Coltés y eso es lo que he intentado yo. En un momento donde ese lenguaje hay gente que le parece incómodo. Yo me acuerdo de una crítica, por ejemplo, a La Piedra Oscura, es que los campesinos no hablaban así. Digo, pero se está citando a Lorca. Tampoco los campesinos del tiempo de Calderón hablaban en redondillas, ¿no? Es decir, que mi lenguaje a veces ha sido observado con desprecio o miedo, también con mucho amor y con mucha pasión, pero a mí que el lenguaje sea un lugar tan hospitalario como salvaje, esa doble condición del lenguaje me interesa mucho. Y me remito, y ya cierro la larga respuesta, perdón, a tu poema y a ese poeta que es capaz de ser el niño golpeado y el que golpea. El lenguaje es lo mismo, la prostitución del lenguaje es terrible, pero se hace con lenguaje. Ahí, acordándome de Liddell o también cosas que Liddell creo que llegan de Pasolini, incluso de Unamuno, ojalá tuviéramos un lenguaje, ¿no? Fuéramos capaces de un lenguaje, ella dice, de la selva o de la infancia, o esa cosa que decía Artaud maravillosa, ¿no? De no perder la naturaleza animal del lenguaje. Al menos esa es mi tarea o mi intento. El lenguaje que existía antes de la palabra, ¿no? Eso es. Y del que estamos más cerca con la poesía. Bueno, pues vamos a la poesía, adentrarnos en tu mundo poético y lo vamos a hacer, yo mencioné el primer poemario, pero vamos a ir a por el segundo poemario en esta casa, a reflexionarlo, ¿no? Pero también a escuchar los versos y doy paso entonces a mi compañera, a Zaira Montes. Vieja cantera de mármol. Al fin llegaste a la vieja cantera de mármol. De pronto, la gracia de una rama que se abre paso por la piedra. Con los dedos recorres las incisiones, los pliegues, sientes el murmullo del mármol, esa claridad que viene por los siglos empujando. Sientes el mineral desposado con la luz, su transparencia vertical, la piedra traslúcida y densa como pulpa de la eternidad. La piel reconoce y emerge una posibilidad del mundo. Otras manos aquí también tuvieron fe. Comprendieron que la piedra no es solo piedra, sino matriz, origen y destino. Otras manos aquí, con un cincel dentado, dieron a la luz victorias saladas, tejas del Partenón, dioses precisos como un mediodía, y labraron en silencio coronas de hierba para cabezas inmortales. Otras manos, aquí, labraron venas y músculos, materia viva tensada por el prodigio, oblicua para siempre en el mármol, dispuesta en movimiento. Y así un siglo y otro, excavando tierra adentro, buscando la contracción, la veta propicia, el parto de la piedra,
la obra, ese vástago del deseo. Palpas los añicos y comprendes. Alguien dijo que fue la ceniza, otros que la cruz, la peste, los incendios, los barcos extranjeros, el olvido de los dioses. Alguien dijo, toda luz engendra su ruina y a veces la llamamos progreso. Otras manos aquí y allí hicieron de los templos sagrados pedazos, material de obra para alzar torreones, pilares, encimeras, bañeras de mármol para villas exclusivas, suelos de las casas en las que nadie ya recuerda lo sagrado que esconde un pliegue de la tierra. Pero qué bonito y qué blancura. Viejas canteras de mármol, reza el cartel. Botellas de plástico relucen bajo el sol como ofrendas despiadadas de nuestro tiempo. Cae la tarde. ¿Estos pájaros nacieron ayer o hace 3000 años? Abandonas la cantera. La oscuridad deja caer migajas de redención. Algo tiembla y se agita en los montones de piedra, algo que nadie comprende ya. Aún en los escombros, los dioses esperan por nosotros. Podría hablar de este bosque. Podría hablar de este bosque, aquí, entre mis manos, su querencia de fuego, su miedo a la ceniza. Podría dibujar mi pupila izquierda con la tinta borrosa de un hormiguero. Aquí, su terquedad de eclipse, la sugestión redonda de su daño. Podría contar en el ábaco insomne de esta almohada planetas indecisos, montañas vacilantes, voces tan queridas que ya no existen. Podría anudar al fin 2 o 3 nombres. La risa clandestina de mi madre. Un amor que fue bueno al terminarse. El calor de un animal que acerca su enigma a tu costado y sin preguntas duerme. Podría decir que fui, y todavía, el niño del columpio más lejano, aquel que confiaba a los pájaros transparentes el secreto aún tierno de su pecho. Podría decir que fui aquel que imaginaba, pero aún más. Yo soy aquello que aún no existe y, sin embargo, me aguarda desde siempre, confiando. Yo puedo preguntarle a Alberto cositas, ¿no? Faltaría más. Bueno, el primer poema que he leído, quiero decir que no es de En esta casa, es un poema inédito que al final del poema pone que lo escribió en la isla de Paros, en Grecia, en verano del 2022, el verano pasado. Y bueno, quiero contar una anécdota que tengo así, es un poco ridícula, pero también por aligerar un poco. Yo quiero decir que la primera vez cuando conocí a Alberto, que estaba La Piedra Oscura en cartel, bueno, nos conocimos en una sala de teatro y tal, y de pronto dije, ¡ay, Alberto Conejero! Jo, me ha encantado La Piedra Oscura, qué guay conocerle. Y me pongo a hablar con él y fue muy raro, muy extraño, porque conforme estábamos hablando yo le veía que le estaba chorreando pintura azul aquí por las sienes y por el cuello. Y digo, qué guay, pero qué raro. Y entonces me sangre azul y me contó que venía de una fiesta y que se había disfrazado de pitufo. Y fue súper tierno porque me estaba hablando de cosas tan interesantísimas, pero ahí me cautivó bueno, quien lo conocemos lo sabemos, la ternura y la ingenuidad tan bonita que tiene Alberto. Y le comenté, digo, he visto La Piedra Oscura y puede ser que haya un verso dentro de La Piedra Oscura de Cavafis. Y él se le iluminaron así los ojos y dijo, sí, lo has cazado. Y entonces ahí nos dimos cuenta que uno de nuestros vínculos muy potentes es Grecia como lugar geográfico y emocional. Él, por supuesto, tiene muchísima más cultura, bueno, sobre todas las cosas, pero sobre Grecia en particular.
Y yo quería preguntarte, Alberto, que nos dijeras qué significa para ti Grecia en tu vida y por extensión en tu obra. Bueno, Zaira, gracias primero por leer el poema inédito. Tomé notas entonces en paros y como la vieja cantera, esos materiales han estado ahí hasta poder aparecer ahora en este poema. Y gracias por recordarme que una vez estaba disfrazado de pitufo gruñón. Hay que decirlo con mis amigos. Grecia. Yo fui muy torpe para el inglés. Estaba metido en la CNT. Era, bueno, o seré anarquista de la de aquella. Y me negaba el inglés por ser, bueno, por muchas razones, que ahora me arrepiento un poquito. Era muy torpe con el inglés. Y de repente llegó una profesora de la escuela pública, elegí griego clásico, y cuando nos vio por la puerta nos dijo: ¿a que no sabéis cómo reconoció la nodriza a Ulises o a Odiseo? Y nosotros, ¿pero cómo vamos a reconocer? Ni idea, no le dijimos eso, le dijimos con palabras más gruesas. Y se enfadó y se fue. Y nos pareció una mujer pedante, una mujer que nos estaba exigiendo a nosotros, ¿cómo vamos a saber esto de la Odisea? Y luego comprendimos que en su petición en realidad era un ruego de vosotros, los hijos de los obreros y de las obreras, de los limpiadores, de las limpiadoras, vosotros, que el sistema quiere que acabéis convertido en manos de obra sin más, barata, tenéis derecho a horizontes más amplios. Y cuando lo comprendimos, de repente el griego clásico para mí fue eso. Y Grecia, la posibilidad de más vida, de más humanismo, de memoria, también de un país esquizofrénico en su tradición clásica y su presente ortodoxo, turquesado por un lado, invadido 1000 veces, roto, donde las piedras pesan tanto que a veces no dejan respirar el presente y sin embargo el presente lucha. Un país que sigue cantando en las tabernas, que sigue amando y adorando a sus poetas, muy castigado por las políticas económicas. Y luego, pues a veces sucede como en el amor, que hay idiomas que no y hay idiomas que sí. Y entonces el griego moderno lo fue. Y para mí Grecia, hay un verso de Litis que dice: «O morfique paraxini patrida mu, qué hermosa y extraña patria mía». Pues eso es Grecia, para mí, como una segunda casa, extraña y hermosísima, y cuando voy ahí siempre vuelvo a ser adolescente, siempre. De repente vuelvo a tener 15 años y estoy aprendiendo, y eso es Grecia. Y además luego el teatro me ha dado oportunidad de llevarlo a escena con Troyanas, Electra, todo eso me ha sido devuelto en el teatro, y ahora, que parece una cuña, pero es verdad, en julio estreno al calor de un pensamiento de Simone Weil, de la filósofa, una reescritura de la Ilíada, así que Grecia me acompaña siempre y es un destino. Gracias. ¿Vamos con Eva? Vamos. Gracias. Vamos allá. Nuevos juramentos. Tendrás que romper tus juramentos, partir en dos cada palabra, mirar por vez primera lo que nombras sin nombrarlo, desligar el cielo de sus letras, probar allí un sonido imprevisto, cualquiera de tu lengua, sin querer nada, sin esperar nada. Tendrás que quedarte así, en la intemperie, sentirte extranjero de ti mismo, para empezar de nuevo. He guardado tu nombre. He guardado tu nombre del lado del cazador. He guardado tu nombre de las aguas soberbias. De la multitud innumerable lo he guardado aquí, conmigo.
para que crezca lentamente como la higuera tras los muros de nuestra casa, que no existe todavía, y sin embargo todo ocurre allí desde hace tiempo. Por eso callo nuestra alianza con los árboles y el trigo y escalo interminables días en silencio, como algunos pájaros que duermen en el aire, confiando, confiando, confiando. Casa abierta. Una casa abierta, no muy lejos del mar, donde la luz no se ha cansado todavía de ser luz sobre los hombres, por fin has encontrado. Y te repites, para todo hay un tiempo, también para la dicha. Y te repites, he de vivir yo en esta casa abierta. Y en verdad nunca la imaginaste así, mas ella te esperaba con muros y ventanas siempre atentos a las disposiciones de la noche y a los trabajos dispersos de la lluvia, aguardando huérfana de ti y tú de ella hasta este instante. En esta casa abierta te detendrás al fin. La montaña de espliego, la oscura verbena del verano. Con las tormentas un pájaro viene a morir aquí, en esta casa abierta. Tu compañero y la órbita brillante de su abrazo, descanso de planetas fugitivos y estrellas que aún sangran boca abajo. ¿Y acaso, solo acaso, palabras que crezcan con el sigilo firme de los tilos y callen si es que ofrecen solamente palabras? Una casa abierta, apenas nada más. La luz, el vino, el sueño. Tienen 7. Vino me ha dicho que muy bien, así que ya estoy tranquila. Que tiene un 7, te he dicho. Me gusta mucho que hayas elegido estos poemas para que los lea yo, porque la imagen de casa me persigue desde hace muchísimos años. Yo soy de Madrid y para mí el concepto de raíz está como muy perdido. Envidio mucho ese arraigo que tienes hacia la tierra, hacia Vilches, hacia tu pueblo. Y me gusta mucho también porque estos poemas en concreto son poemas muy luminosos y porque tienen esa idea de comienzo. Es decir, todavía tengo una esperanza, ¿no?, de que en realidad la casa es algo que se puede construir, que llega un momento de madurez en el que uno puede asentarse en un lugar y generar sus propias raíces, plantar sus propias raíces. Me gustaría que nos hablaras un poco de qué significa la casa para ti y de cómo está relacionada con el comienzo, con el amor y con el hogar. Lo primero, Eva, muchísimas gracias por la lectura de los poemas, que me ha conmovido mucho. También al calor de esa fotografía de lo que se ve desde esa casa abierta. Una vez con María, yo salía, creo, de hacer esta primavera fugitiva, mi primer desnudo y último en escena, de momento. Y María, al calor de esa función, me dijo una frase que no voy a olvidar nunca. Me dijo: Alberto, todos tenemos derecho a renacer en un cuerpo más viejo. ¿No te acuerdas? Seguro que fuiste tú, ¿eh? Y este libro, En esta casa, nace
en primer lugar, de la búsqueda de una casa física, porque yo me enamoré, como dice el último poema o el segundo que has leído, y aunque no teníamos casa aún, todo ocurría en esa casa en la que yo quería vivir con mi amor, ¿no? Y eso lo relaciono con algo que dice Joan Margarit, aunque ya no esté con nosotros, que amar es un lugar. Y amar es un lugar, y yo creo que amar, más allá del mito romántico y de todos estos jaleos y de todos los peligros, las alimañitas que también salen en ese camino, creo que amar es una ocasión aún de trascendencia y de perderse y de encontrarse, ¿no? Y hablabas de la raíz. Evidentemente yo tengo un vínculo muy fuerte con mi pueblo, que además se acrecienta según pase el tiempo. Soy un andaluz de Madrid o un madrileño del sur, pero el amor me llevó al norte, me llevó a Cataluña, con lo cual la idea de dónde vives, yo me acuerdo de la gestoría de cuál es tu domicilio, yo no tengo de eso. No sé muy bien dónde está mi casa, pero está donde está el amor, ¿no? Y en todo caso recuerdo unos versos de una poeta venezolana que quizás no es tan leída como mereciera, y yo la recomiendo, Jani Osot, que dice que la casa es un depósito de ángeles. Y yo creo en eso firmemente. Este libro explora 3 casas. La primera, la casa común, que luego Juan nos va a leer unos poemas de esta casa común, Españita, Estado, España, nación, como la queramos llamar. Luego, la intemperie, que también es, ¿no?, las casas que no son hogar, porque hay techos que arrojan mucha intemperie. Se puede estar en intemperie bajo techo. Y por último, el encuentro de una nueva casa, la fundación de un nuevo hogar. Y lo decía Seba, yo lo creo firmemente. Necesito creerlo. Necesito, como decía María, aunque no lo recuerde, que siempre estamos a tiempo de renacer en un cuerpo más viejo, y que siempre estamos a tiempo de fundar un hogar. Lo creo de verdad. Y puede que ese hogar esté dividido en 4 casas. Puede que sean, ¿no? De repente, esto para mí pues es un hogar. Teneros aquí hoy en el teatro, a vosotros 4 que me estáis acompañando en la vida desde hace años, pues para mí este ratito es un hogar. Y yo he sentido que, al menos en mi caso, el amor fue la invitación a fundar un nuevo hogar, que hay que ponerle cada día la masilla a los techos, porque cada día hay que cuidar de eso para que sea una casa. Juan. Qué bien habla. Vais comprendiendo qué significa julio. Vais comprendiendo qué significa julio. ¿Qué significa España y su tracción a sangre? Mientras dais a la tierra un tumulto de bocas que suplican aún, que exigen aún piedad, no ya para vosotros, sino para los nombres que repetís. Hermano, padre, hijo. Para los nombres que repetís. Madre, madre, madre. Esos cuerpos amarrados, ¿a qué espera? Ignorando que son huérfanos ya, viudas ya de vosotros, fantasmas recién inaugurados. ¿Ignora el aguacero lo que fuisteis? Una escala de raíces se abre paso, por vuestra carne, por vuestras bocas, allí donde el amor estuvo, donde la carne estuvo y venció, a la escarlatina, al hambre, a las montañas. Nada puede ahora frente a los hombres que curvan pólvora de madrugada. Entonces, una estampida de pájaros definitivos deja 1000 quemaduras en el perfil del cielo. Helechos agrupados se persignan de espaldas, mientras ellos ríen sacudiendo cabezas de escarcha. Y una hendidura y tierra, y una hendidura y tierra, y se marchan celebrando el trabajo bien hecho de espaldas, al bosque y a su vergüenza ondulada que junta los árboles, que junta la maleza, que junta las piedras, el río, sus criaturas todas, y gime por vosotros. Vais comprendiendo qué significa julio, qué significa España, su festín de olvidos, porque un año y otro, ¿y quién recuerda a aquel que tendía puentes de piedra? O a aquella que abría un asombro de mar en el corazón de los membrillos, o al maestro que despertaba la nieve con un gramófono en las escuelas del norte. La tierra os fue mezclando, confundiendo, abrazando unas sangres con otras, una carne con otras, dejando reliquias, indicios de vuestro paso bajo el sol. Una cartera, un abrigo, muelas de oro,
zapatos. Pero alguien suplicaba en el cielo blanquísimo de las almohadas, en las sillas vacías y los cubiertos oxidados. Alguien suplicaba, y el monte dijo sea, la arcilla dijo sea la lluvia, dijo sea, que detenga la muerte la vida sus trabajos, porque habrá otro tiempo y quizás será mejor, porque habrá quien sienta vergüenza de los trajes vacíos y de las aguas oscuras, porque habrá quien diga, lo que hicimos en la tierra lo volveremos a encontrar. No ha de ser la tiniebla interminable. Bajo la luz, bajo su gracia, un corazón y 45 cerebros. Salmos del Padre. Mira cómo resplandece, Padre, todo lo que no fuimos. Mira cómo resplandece, Padre, todo lo que no fuimos. 2 puntos. Tú y yo, hablando de hombre a hombre, en un bar cualquiera, riendo lo contrario. ¿Qué importa eso? Juntos tú y yo, recordando aquel febrero, ahora imposible, en el que sobre tus hombros yo iba aprendiendo que la vida no es justa ni buena, pero hay que intentarla, y OTAN no, y bases fuera. ¿Qué hay más brillante, Padre, en esta tierra que aquello que no fuimos? 2 puntos. Tú y yo, viajando en una furgoneta, mientras suenan salmos de tu juventud, que todavía humean, al menos en el radiocassette, mientras se hace la carretera noche y buscamos en el mapa iluminado, apenas, a aquel Alberto soldado que me diste, nombre, ausencia, porque una vez fuiste joven y allí, en la lejanía del estrecho, decidiste prolongar en mí el nombre de tu amigo. ¿Qué hay más brillante, Padre, en esta tierra que lo que nunca fuimos? 2 puntos. Tú y yo haciendo inventario de las horas, paredes y hormigón, y cables sepultados, y sacos de yeso, para darnos un futuro, eso decías. Mientras íbamos desapareciendo tú y yo, Padre, detrás de tu cansancio, de tu rabia, sin decir nada, porque los hombres se limpian los ojos con la palma de la mano, pero no lloran, ni piden perdón, ni dan las gracias. ¿Qué hay más brillante, Padre, en esta tierra que lo que nunca fuimos? 2 puntos. Tú contándome, yo fui el menor de 8 vivos y una muerta, y quise que la lluvia viniera hasta mi mano. Pero la vida es esto, golpear, agachar la espalda, y nada, y luchar, y nada. Y ahora estoy cansado, estoy cansado. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Yo no quise ser tu padre, hijo mío. Si me dijeras eso, si algún día me dijeras eso, entonces yo por fin sería tu hijo. ¿Qué hay más brillante, Padre, en esta tierra que lo que nunca fuimos? Ya, sí. Yo por lo menos no me lo he aprendido como tú, Eva. Bueno. Muy bien. Es que tenemos una pequeña coña dentro. Bueno, yo también le quiero preguntar a Alberto, viendo estos poemas, ¿no? que hablan de la memoria, ya lo has adelantado tú antes. Fíjate, yo creo que una persona que se dedique al arte, a la cultura, no sé qué palabra, es que la palabra artista, creador, no me gusta mucho y creo que a veces hay palabras que categorizan, empequeñecen o delimitan. Pero creo que una persona debe evolucionar, ¿no? Y está bien que evolucione en su forma, en su manera de encarar los trabajos, pero siempre me llama la atención y me interesa cuando se mantienen obsesiones o inquietudes. Y creo que una inquietud o una obsesión en ti ha sido el tema de la memoria, y aquí está reflejado, ¿no? No sé si... Quiero decir, hay un verso, perdóname, ahora que se ha hablado de que vuelve el mar, que precisamente habla, ¿no? de el maestro que despertaba la nieve con un gramófono en las escuelas del norte, ¿no? Quiero decir, tu última obra, así como las primeras, mantiene esa inquietud por la memoria. No sé si... Hay veces que yo creo que de modo muy interesado la gente cree que la memoria es solo un asunto del pasado o que es un asunto del recuerdo. La memoria es ante todo un asunto del presente y del futuro. Una de las tareas de la memoria es la vigilancia.
también la exigencia de dignidad, de justicia, pero sobre todo de vigilancia. La memoria es una tarea hacia el futuro. Es verdad que uno no elige, creo yo, no elige sus temas o sus obsesiones te eligen, las vas variando toda la vida como puedes, ¿no? Como si fueran un rebaño de obsesiones, las vas llevando. Y una de las líneas centrales de mi trabajo, y yo creo que no es una elección, tiene que ver con la memoria. Habrá algo generacional. Yo nací justo en el 78, el año de la Constitución, y sobre todo me parece que la memoria, somos la primera generación ya casi sin testigos directos de nuestra guerra, por ejemplo, sin supervivientes de nuestra guerra, igual que hubo una primera generación ya, o estamos en la primera generación después de la SOA. Creo, por tanto, que la memoria es un asunto pertinente del presente y de nuestro futuro. Me ha emocionado que leas Salmos del Padre, porque fuiste padre en una de mis obras, en la geometría del trigo, y recordaba ese Antonio, ¿no? En relación, te escuchaba y pensaba, pareciera un poema casi que Joan le podía haber escrito a Antonio también. Y por cerrar esta respuesta, es verdad que tanto el mar como la piedra oscura, en parte la geometría del trigo, los días de la nieve, se han ocupado de la memoria. Y hay veces que, de manera, yo creo que malintencionada, otra vez con el asunto de la memoria, digo, bueno, yo no te digo a ti otra obra de burgueses discutiendo porque su matrimonio se rompe. Digo que está muy bien, quiero decir que gritan, o sea, que tiene que haber 50 obras de eso, porque nos va a ocurrir una y otra vez, ¿no? Yo creo que la memoria nunca sobra, al igual que la imaginación, y que no somos precisamente un país sobrado de memoria. Se me ha olvidado una cosa que tenía que haber dicho allí según la escaleta, y sé que Alberto no la va a decir. Fuera, en la calle, habrá gente de la librería Enclave vendiendo libros de Alberto. Vaya, creo que habéis venido aquí, quiero decir, a escucharnos y ya está. Bueno, que si os interesan los poemas y también su teatro, pues quiero decir que se podrán comprar, y Alberto os firmará todo lo que queráis, libros y lo que cada persona quiera. Bueno, no, pero para que se sepa, ¿vale? Que el trabajo de la librería Enclave, que además yo lo conozco, que hemos hecho alguna presentación, Libros, escayolas, camisetas. Camisetas, lo que queráis, ¿vale? Entonces, a la salida estarán, pues, para que lo sepáis, ¿vale? Muchas gracias, Juan. De corazón, gracias a los cuatro. Me toca a mí leer un poema. Es el último de nuestro encuentro. Es muy difícil leer después de vosotros, pero lo voy a intentar. Y es un poema que precisamente habla del origen, habla de los padres de los padres de los padres, en esa tierra del sur, en Jaén, en Vilches, donde empezó esta historia que aquí sigue en estos poemas. Di quiénes fueron las mujeres y los hombres que nunca conociste, los que dieron sangre a las arterias y luego carne y nombre a los padres de tus padres. Di quiénes fueron, qué fue de su paso por la tierra y en qué se convirtieron. Di con palabras, porque no tienes fotografía, carta, materia que pueda convocarlos. Excepto la existencia, nada te entregaron. ¿Llegaron a imaginar la vida de un hijo de algún hijo de sus hijos? ¿Confiaron tanto en el mañana? ¿O quizá fue el impulso simple, animal, de no rendirse, de no dejarse caer? Di quiénes fueron, di para que sean. ¿Creyeron acaso en normas terribles de algún dios bajo los cielos desvalidos del sur? ¿Observaron qué juramentos, qué canciones cantaron allí en las cuevas, escombros, hoy?
desde los que se acercan a ti siglo abajo, quitándose el polvo de los ojos como dioses vacilantes de su vuelta. Se sientan aquí, contigo, susurran palabras oscuras que no entiendes, pero comprendes. Ese es siempre el lenguaje de los ausentes. Señalan partes de tu cuerpo. ¿Acaso dicen, esto es mío, esto es tuyo, esto es nuestro? Con una piedra en la boca, ¿bendicen el fruto de sus esfuerzos? ¿O acaso compadecen tu oficio o el cuerpo que contigo duerme, tu acento, tu necesidad desesperada de remontarte hasta sus cuerpos buscando qué? ¿Para esto sirvieron nuestras noches de insomnio? ¿Para esto el sudor en el campo y trincheras y olvidos y pantanos y fuegos de artificio en las noches de agosto? ¿Para esto entregamos la vida que empujamos día tras día como un arado oxidado sin saber dónde? Di quiénes fueron los padres de los padres de tus padres.
gracias. Wow. A ver si soy capaz. En el poema que yo he leído antes, que hablaba de mis bisabuelos, en un momento decía qué canciones cantaron, y en ese momento, cuando se empezó a fraguar este ciclo y Juan Mayorga y todo su equipo me invitó, que doy las gracias, me dijeron: Alberto, tú puedes hacer lo que quieras. Digo, yo quiero juntarme con gente querida, y pensé, me haría muchísima ilusión que vinieran los campanilleros de Vilches, de mi pueblo, porque ¿qué canciones cantaron? Estas canciones. Quiero agradecer de corazón a todos vosotros, a todo mi pueblo, el esfuerzo, porque esta gente ha agarrado un autobús para llegar a tiempo, están aquí, van a compartir, cuando yo me calle, que va a ser rapidito, 2 cantos más y se vuelven a Jaén. Y yo de verdad les quiero dar las gracias porque esto es un sueño para mí y le pido otro aplauso para ellos y Paco. Ay, muchísimas gracias. Y esto para cada uno de los acompañantes se lo voy a dar. Perfecto. Esto, como imagináis, es la bandera de mi pueblo, que me hace mucha ilusión. Paco, que está... Bueno, pero... Paco, quiero darte la palabra, quiero darte las gracias primero y luego la palabra, porque Paco ha tenido aquí una dificultad, un pequeño sustillo. Debería estar cantando con sus compañeros, no ha podido por razones evidentes, pero no ha querido faltar. Y quiero darte este espacio, darte un minuto de tiempo para lo que necesites. No necesito nada más que un minuto. Lo primero, un orgullo para nuestro grupo de campanilleros de poder juntar con un vilcheño lo que es su cultura, su poesía, su arte, con un patrimonio inmaterial que tenemos en nuestro pueblo. Esto es una tradición de siglos atrás, lleva 7 siglos manteniéndose tal y como era antes, con unos instrumentos que ahí los pueden ver ustedes, que eran herramientas, los cositas. Las gracias se las volvemos a dar, le ha entregado el alcalde un CD y a sus colaboradores de lo que es nuestra tradición, para que la conozcan. Y muchas gracias de verdad por hacernos compartir este rato. A nosotros ha sido un placer, ningún esfuerzo, al revés, orgullosos y dispuestos para cuando quieran. Muchas gracias. Para cerrar el acto, nos van a cantar 2 cantos más, lo ha nombrado Paco. Bueno, mi abuelo materno fue pastor de ovejas en un cortijo llamado Casa Blanca. Por eso me emociona mucho que estos instrumentos, que son instrumentos de los pastores, de la gente humilde, de la gente que no podía comprarse un instrumento, que estén aquí, en la abadía. Sería muy triste que la poesía fuera todo solo asunto de los poetas. Vosotros tenéis más poesía en vuestras gargantas y en vuestros instrumentos que lo que yo pueda escribir. Así que vamos con los 2 últimos cantos. Gracias.
como habéis comprendido, aquí ha acabado el acto. No sé, disculpadme que eran ellos el final. Queda una poeta más invitada. No os perdáis el final del ciclo Poetas en la Abadía. Gracias de corazón, gracias a los 4 acompañantes, a María, a Zaira, a Eva, a Juan, al grupo de los campanilleros que ya se van a desvestir para ir a Vilches, y gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí, por tanto calor y tanta compañía en torno a la poesía. Me da mucha esperanza. Gracias de corazón. Gracias. Chao.